Fuera de la academia. Los placeres de Babel hacia una literatura sin intérpretes. Si la literatura sale de la academia o de la universidad, es decir, de las instituciones académicas o universitarias, sus posibilidades de interpretación, así como sus criterios y sus espacios de análisis, se disolverán y dispersarán. La lucha de la academia contra Babel está saldada. La literatura no desaparecerá, pero tendrá que sobrevivir en el destierro, la incomunicación y la fragmentación, esto es, en la diáspora de sus intérpretes. La literatura puede superar esta prueba, sin duda, pues no es la primera vez que se enfrenta a ella, naturalmente, pero sus intérpretes contemporáneos no están preparados para la supervivencia que se les exige. He aquí los placeres de Babel, he aquí la gracia del relativismo, el donaire de ir haciendo teorías literarias que matan autores, la seducción de las metáforas deconstructivistas, el éxtasis de la cursilería tropológica del todo es texto, la sandunga de la posmodernidad, etc. Porque en este contexto los que sí desapareceremos y sin remedio seremos nosotros, sus intérpretes universitarios y académicos. Involucionaremos hacia una situación anterior a aquella en la que el Estado se ocupaba de la literatura como una institución digna de estudio, pero no habrá nobles ni aristócratas que quieran ser nuestros mecenas, ni clerecía capaz de sostener nuestras veleidades e insumisiones. Ante los grupos financieros somos completamente inútiles, ya que nuestra falta de competitividad en materia económica y empresarial, y por supuesto gestora, una empresa privada gestionada como una universidad pública entraría en suspensión de pagos antes de 90 días naturales. Nos inhabilita profesionalmente desde todos los puntos de vista. No habrá salvación colectiva, ni se nos aparecerá ninguna virgen, con mayúscula. Esta suerte de destierro institucional de la literatura se saldará en realidad con la expulsión académica de sus intérpretes, que sobrevivirán de forma autológica o individual mediante el uso de los recursos más personales o de forma dialógica y gremial a través de asociaciones o agrupaciones confinadas a determinados estudios o ámbitos de la investigación literaria. Este es ya un camino abierto y en marcha, cuyas limitaciones son enormes. En primer lugar, porque disgrega, fragmenta y debilita. La particularización y segmentación de los criterios multiplica la incomunicación y la carencia de un racionalismo común acrecienta la desorientación, el extravío y la pobreza de ideas. He insistido con harta frecuencia en que la razón no puede prosperar sin una sociedad capaz de hacer legibles los complejos criterios que exige para su desarrollo el pensamiento racional. Si cada uno piensa desde criterios legibles solo para sí mismo o para su propio gremio, la comunicación y con ella el conocimiento es imposible. En segundo lugar, y como consecuencia de lo que acabo de decir, la ausencia de una institución académica universitaria solvente y eficaz supone el desarrollo de un pensamiento asistemático, no normativo y prontamente dóxico, donde todo se individualiza y se torna gregario. La atomización del conocimiento genera involución. Los estudios literarios adolecen ya de hecho de todos estos males frente al vertiginoso desarrollo que experimentan disciplinas como la ingeniería espacial, la medicina o la biología molecular. El futuro de la literatura y de los estudios literarios está fuera de la universidad, una institución hoy absolutamente estéril a la interpretación literaria, aunque todavía útil a muchos profesores e investigadores, más preocupados por las agencias de evaluación que por la literatura, y que encuentran en ella, en la universidad, un medio de subsistencia y parasitismo antes que un lugar destinado a la investigación crítica y el conocimiento racional y competente.